Saludos estudiantes de grado noveno. A continuación les voy a dar una orientación para el desarrollo de la actividad número 2 del tema 5, que es evolución y especies. En este video vamos a conocer unos conceptos que son claves para esta temática y que pueden ver aquí en este listado. El primero es biología evolutiva. La biología evolutiva es una rama de la biología que se encarga de estudiar el proceso de evolución biológica. La evolución biológica son todos aquellos cambios que sufren los seres vivos a través del tiempo. Desde la biología evolutiva se piensa que en el planeta Tierra podrían existir alrededor de 50 millones de especies, de las cuales en la actualidad solo conocemos 2 millones. Esto quiere decir que se desconoce más del 90% de las especies que podrían habitar el planeta Tierra. Como ven, esto corresponde a una gran diversidad de especies. Esta gran diversidad se piensa que se originó a partir de un organismo llamado ancestro común, es decir, una especie que debió habitar hace millones de años y a partir de la cual se fueron originando las diferentes especies, algunas que se han extinguido, es decir, que han desaparecido, y otras que dieron origen a la diversidad de especies que conocemos y que seguramente están por conocer. Es lo que se está representando aquí en esta gráfica. Todo este proceso de cambios a partir de un ancestro común hasta llegar a la diversidad de especies se conoce como evolución. Evolución es entonces el proceso de transformación o de cambios que sufren los seres vivos a través de las generaciones. Estas transformaciones corresponden a cambios en el ADN, en el material genético de los organismos, es decir, en el genotipo, y en las expresiones de este genotipo, es decir, el fenotipo. La evolución es un proceso que ocurre a nivel de poblaciones. ¿Qué son las poblaciones? Pues son aquellos grupos de organismos que habitan en un mismo tiempo y espacio y que tienen la capacidad de reproducirse entre sí. Entonces podemos tomar como ejemplos las poblaciones de caballos, de perros, de abejas o de cualquier otro insecto y de gallinas, por ejemplo. Las especies son aquel conjunto de organismos que pueden reproducirse entre sí y que además pueden dejar una descendencia viable, es decir, una descendencia que pueda generar su propia descendencia, que se pueda reproducir. Podemos mencionar entonces como ejemplos especies vegetales como los guisantes, que son estas que se están representando aquí y que fueron las que Gregor Mendel utilizó hace muchos años para estudiar las leyes de la genética. Otras especies vegetales como el mango, por ejemplo, una fruta muy común en nuestra región, o los perros o las gallinas. Son todas estas y entre otras ejemplos de especies. Ahora, hay casos en los que organismos de especies diferentes pueden llegar a cruzarse y generar una descendencia. Es el caso de los mulos, que es un animal híbrido pero que resulta estéril, es decir, no puede generar su propia descendencia. Esto es prueba de que los organismos que dan origen a esta descendencia no pertenecen a la misma especie. Como evidencias del proceso de evolución, es importante mencionar los cambios geográficos que ha sufrido nuestro planeta y su impacto en la distribución de especies y la formación de nuevas especies. Recordemos que la formación de nuevas especies se conoce como especiación. Hace aproximadamente 250 millones de años, los continentes estaban unidos en un llamado supercontinente Pangea, que es lo que estamos representando en la imagen de la izquierda. Este supercontinente Pangea, debido a movimientos de las placas tectónicas, fue separándose hasta dar lugar a los continentes como los conocemos en la actualidad y como se está representando en la animación de la derecha. Los organismos que habían evolucionado antes de la división llegaron a tener una distribución mundial.
mientras que los que evolucionaron después de esta división o después de esta ruptura del continente tienden a aparecer solo en regiones pequeñas de la Tierra. Esta distribución, que es la que estamos representando aquí, contribuyó en gran medida al proceso de especiación, es decir, a la formación de nuevas especies, que ha tenido como resultado la diversidad de organismos o de especies conocidas y por conocer en la actualidad, como se representa en esta imagen de la derecha. Una segunda evidencia de la evolución es el registro fósil. Los fósiles son restos conservados o rastros de organismos que vivieron durante un pasado lejano y que permiten conocer, por supuesto, la evolución en largos periodos de tiempo. Los fósiles pueden encontrarse en capas de rocas llamados estratos. Cada estrato corresponde a un periodo evolutivo cuyo nombre podemos observar aquí en la imagen, y entre más profundo sea el estrato, más antiguo será el fósil. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tomara o encontrara un fósil que pertenece al estrato silúrico, al periodo evolutivo silúrico, con seguridad puedo afirmar que este fósil es más antiguo que uno que haya encontrado, por ejemplo, en el Plioceno. Es decir, entre más profundo, la parte inferior de la gráfica nos está mostrando los periodos más antiguos y la parte de arriba los periodos que son más recientes, para que tengan en cuenta. Los fósiles documentan la existencia de especies ahora extintas, lo que muestra que diferentes organismos han vivido en la Tierra durante diferentes periodos de tiempo en la historia de nuestro planeta. En el caso particular del caballo, el registro fósil ha permitido establecer algunos cambios evolutivos importantes. Por ejemplo, hace millones de años, los antepasados de los caballos eran de menor tamaño y poseían dedos. Tras millones de años de evolución, han aumentado su tamaño progresivamente hasta llegar a la actualidad, en donde son mucho más grandes y ya no poseen dedos, sino que sus falanges, es decir, sus huesos, se han fusionado hasta formar las pezuñas que conocemos en los caballos en la actualidad. Todos estos cambios surgen como respuesta a las condiciones del medio, ¿sí? Para que los organismos puedan irse adaptando a los cambios que va sufriendo el medio ambiente al transcurrir de los años. Ahora que ustedes conocen los conceptos que son claves para esta temática, deben desarrollar la actividad número 2 que encuentran en la guía. El primer punto de la actividad número 2 dice: en la imagen siguiente hay varios fósiles encontrados en diferentes niveles o estratos. Son estos que están representados aquí por X, Y y Z. Según la información de la lectura anterior, es decir, al contenido en general de la guía, ¿cuál de los fósiles es el más antiguo? Entonces ustedes deben organizar los fósiles de la sección X, de la sección Y y de la sección Z en orden cronológico, decir cuáles son más antiguos y cuáles son los más recientes. Deben explicar, justificar muy bien su respuesta. Luego deben resolver el punto número 2, que consiste de una pregunta con selección múltiple. Ustedes deben leer muy bien el enunciado y marcar aquí la respuesta correcta, pero es necesario, es obligatorio, que además de marcar la respuesta que consideren correcta, van a explicar por qué consideran que esa es la correcta. Si no explican su elección, si no justifican su elección, no será tenida en cuenta como resuelta. Para terminar, deben desarrollar los puntos del 3 al 6 con base en esta imagen que observan aquí. El punto 3 dice: dibuje cómo se vería la criatura del fósil señalado en la imagen si lo vieras en persona. Debes incluir el color del pelaje, la piel, si tiene escamas y todo lo que puedas agregar. Hágalo detallado, claro y con colores. El punto 4 dice:
Luego de hacer el dibujo, explique por qué este organismo tiene esas características. Entonces, acá solamente en el punto 3 vas a hacer solamente el dibujo e indicando las características generales de su organismo. Luego vas a explicar por qué consideras que esas son sus características. Es decir, por qué señalaste, por qué dijiste que el organismo debería tener esas características y no otras. ¿Tendrá algo que ver esas características con el tipo de alimentación que tiene el organismo, con su desplazamiento, entre otras? Eso es lo que deben explicar aquí. El punto 5 dice, escriba una inferencia sobre el comportamiento del organismo. Van a responder a la pregunta, ¿cómo creen ustedes que sería el comportamiento del organismo? ¿Sería un organismo agresivo? ¿O sería quizás tranquilo? Todo esto puede estar asociado a la forma o al tipo de alimentación que necesita. El punto 6 dice, infiera cuáles eran las características del ecosistema donde pudo habitar el organismo. Es decir, ya dibujaron el organismo, ya mencionaron algunas de sus características y su comportamiento. Ahora van a decir cómo son las características del ambiente donde podría vivir el organismo. Sería un ambiente muy seco y con poca vegetación como un desierto, o sería un bosque con mucha vegetación, con facilidad al acceso de agua. Todo esto ustedes lo deben explicar. Y para finalizar, explica con tus palabras el concepto de evolución y especie y menciona un ejemplo para explicar estos dos conceptos.